Bien, ¿eso qué le parece esa acusación lanzada por Maduro de que España está en ese eje del mal intentando acabar con él? A mí me parece que hay que rebajar la tensión, porque las relaciones económicas entre dos socios históricos como España y Venezuela son fundamentales. Y yo creo que todos deseamos, los venezolanos y los españoles, que las empresas españoles operen allí. Y creo que es el momento en el que tanto el gobierno venezolano como el gobierno español rebajen el tono y dejen a las empresas que quieren trabajar hacer lo que tienen que hacer, que es lo que deseamos todos. ¿Que hay un tono muy elevado por parte del gobierno español ahora? Creo que sí, creo que por desgracia en eso coinciden el gobierno venezolano y el gobierno español, y creo que los gobiernos responsables, independientemente de su signo político, deben velar por los intereses de sus ciudadanos y por las buenas relaciones entre países. Creo que sería bueno que los dos bajaran el tono. Lo que ocurre es que el gobierno venezolano está metido en una espiral curiosa y yo diría que preocupante también, con la detención del alcalde de Caracas, ¿no? Soy muy claro en esto y ¿Qué piensa usted de esto? Y sin ningún género de duda. A mí no me gusta que se detenga a un alcalde. No hay ni un matiz de ambigüedad en mis palabras. Y además dicen que su detención se produjo después de que fuera torturado militar. Javier López, del Venezolano Televisión, dice: ¿debería Nicolás Maduro dimitir por el arresto de dos familiares suyos implicados en narcotráfico? ¿Considera positivo para Venezuela una victoria de la oposición el 6 de diciembre? Respecto a la primera pregunta, tengo que decir que estoy tan centrado en lo que ocurre en mi país y centrado en lo que se refiere a cuestiones internacionales, en lo que ocurre en Oriente Próximo, que me cuesta ubicarme en cuestiones que afectan a un país que está tan lejos. En cualquier caso, y nosotros esto lo hemos dicho muchas veces, las dimisiones son una cosa razonable en política. La segunda pregunta me parece más procedente. Yo creo que es bueno que en democracia la gente vote y que en una democracia haya resultados electorales diferentes y que vayan en direcciones diferentes. A veces pues sirve para oxigenar. En cualquier caso, lo que todo el mundo tendrá que entender es que habrán de ser los venezolanos y las venezolanas quienes decidan quién se sienta en su Cámara de... Decirle a los ciudadanos que de lo que tenemos que hablar es de lo que piensa Pablo Iglesias sobre Cuba, en fin, dejemos de tomar el pelo a la gente. ¿Por qué no hablamos de los problemas de España? ¿Por qué nos tenemos que ir tan lejos? Yo no tengo problema, y yo nunca he ocultado lo que pienso sobre ninguna cuestión. Y hay cosas en Cuba que no me gustan y otras que sí. A ver, Pablo Iglesias, para Podemos o para Pablo Iglesias, ¿Cuba es una dictadura, sí o no? Fíjate, yo aquí pienso que en Cuba no hay pluralismo político y eso es malo. Y a mí eso no me gusta, me gustaría que lo hubiera. Y aquí opino lo que han dicho los países de la Organización de Estados Americanos, que estaría muy bien que los Estados Unidos aflojaran el bloqueo para que se pudieran producir una serie de cambios políticos en Cuba que todos deseamos. Pero ojo, a mí no se me olvida que en América Latina hay cientos de miles, si no millones de niños desnutridos y que van descalzos. Ninguno de esos niños es cubano. Y aunque a mí no me guste la falta de pluralismo político, los logros sociales de un proceso político que estuvo amenazado de manera ilegítima por los Estados Unidos y que ha seguido estando amenazado, me parece que deben ser reconocidos, como han hecho por otra parte todos los demócratas españoles. Y tampoco se me olvida cómo el Partido Popular ha favorecido que empresas de sus amigos hagan negocios en Cuba. Entonces no sean ustedes tan hipócritas a la hora de hablar de ciertas cosas. Pero que a mí me gustaría que hubiera pluralismo político, claro que sí. Levanten el bloqueo. Y a las élites locales les vamos a poder hacer llorar un poquito, mucho más que a los griegos. Pero los límites son enormes. Y si no, quien a lo mejor sí puede hacer cosas es una señora que procede del fascismo y de la extrema derecha que se llama Marine Le Pen, y no porque piense diferente a nosotros, sino porque vive en un país que tiene armas nucleares y que se llama Francia. Y como Francia diga un referéndum sobre si seguimos en la Unión Europea y salga que no y establezca alianzas diplomáticas con Rusia, entonces a lo mejor estaremos en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, pero seguro que cambiarán muchas cosas. La política es bonita. En común con Barack Obama que con Vladimir Putin. Primero, gustos culturales. Me sorprende que nos gustan las mismas series, especialmente The Wire y un personaje como Omar, y también House of Cards. Me parece muy sano que a un presidente de Estados Unidos le guste House of Cards. Creo que Putin es el resultado de esa desintegración tan agresiva de la Unión Soviética que sumió al país en el caos y en el desastre económico. Vladimir Putin era un exagente del KGB destinado en la Alemania oriental, que cuando volvió a su ciudad tuvo que trabajar de taxista. Era un bucetero. Ese rencor de nacionalista ruso con
escaso respeto por los derechos humanos y con escaso respeto por los procedimientos democráticos, pues hace que tenga bastante poco que ver con nosotros. Seguramente Putin es el resultado del auge del autoritarismo tras la transición de la Unión Soviética hacia un sistema que de alguna manera generó una bomba de relojería a nivel social. Creo, viéndome, no sé, puesto a una sobremesa, me veo más a gusto y más cómodo hablando sobre cine y sobre series con Barack Obama tomando unas cervezas que con Vladimir Putin.